Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más al canal. Yo soy Ana y estoy detrás de Camino a tu Ser. Y como has visto en el vídeo, en el título, pues voy a hablar de las entidades, ¿no? Porque en las últimas lecturas que he tenido de sanación acásica me han venido 3 casos seguidos de personas que estaban interferidas por entidades, ¿no? Entonces me ha parecido conveniente pues hacer un vídeo para que las personas puedan entender un poco qué es lo que pasa, ¿no?, con las entidades y por qué una entidad puede estar interfiriendo a una persona, ¿no? Y bueno, esto ocurre porque hacen valer, por decir así, contratos o pactos o ataduras que tienen, que pueden provenir incluso de vidas anteriores, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es explicar un poco qué pasa en este proceso, ¿no?, desde el punto de vista de la sanación que yo hago, de la sanación acásica, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros, que está en nuestra mano, para liberarnos de esos pactos y de esos contratos que pueden estar vigentes. Y bueno, eso es lo que voy a explicar. Si te interesa, pues nada, quédate a verlo y nada, pues ahí nos vemos. Bueno, el primer bloqueo del que voy a hablar es el enganche, el acople o el anclaje de una entidad negativa a una persona. Bueno, esto lo hacen porque la entidad lo que quiere, esa entidad negativa lo que quiere es usar el vehículo físico, el cuerpo y el sistema energético, que es lo que usa el alma para esta encarnación, ¿no? Entonces la entidad lo que hace es, pues eso, intentar usar sobre todo el sistema energético de la persona, y básicamente lo hacen con el deseo de nutrirse, ¿no?, que eso les sirva como nutrición, porque nosotros estamos siempre produciendo energía. Entonces, bueno, pues eso a ellos les sirve, ¿no?, a esas entidades les sirve. Entonces esto obviamente lo hacen porque la persona está baja, porque no puede defenderse o porque tiene una muy baja vibración, ¿no? Este bloqueo llevado al extremo sería lo que conocemos como una posesión, ¿no?, que todos hemos visto lo que pasa en la posesión. En la posesión lo que ocurre es que se disocia, por las razones que sea, que pueden ser múltiples, se disocia el cuerpo del alma y entonces la entidad toma posesión del cuerpo. En estos casos, la persona, bastaría con la toma de conciencia de la persona y su voluntad de recuperar su cuerpo, su vehículo físico, porque a la persona le corresponde por derecho ese vehículo físico. Entonces, la entidad, si la persona toma conciencia o bien hace algún proceso de sanación, la entidad no tendría más remedio que cumplir y abandonar ese cuerpo que no le pertenece, que es de la persona, ¿no? Bueno, el siguiente bloqueo que nos podemos encontrar es un pacto. Un pacto es un acuerdo bilateral con una entidad a cambio de determinados beneficios personales. Y bueno, lo que quiero decir, que no sé si lo he dicho antes, es que estas entidades son entidades del bajo astral, y entonces son entidades que son las reinas del engaño y de la manipulación. Entonces todos estos permisos de los que yo estoy hablando y los pactos normalmente los sustraen desde la inconsciencia de la persona, o sea, la persona no sabe realmente lo que está haciendo. Entonces cuando hay un pacto, la entidad lo que hace es prometerle a la persona eso que la persona necesita, o bien seguridad, o bien riquezas, o bien amor. Y entonces a cambio la entidad lo que quiere es, pues normalmente es la nutrición, nutrirse de ti, pero también pueden querer algo más, o sea, querer tener un mayor control, ¿no?, sobre la vida. Entonces estos pactos también tengo que decir que pueden venir de vidas pasadas, o sea, que una persona en esta encarnación esté sufriendo este bloqueo energético, que tenga una entidad y que note esas presencias, o que, bueno, luego diré un poco lo que puede la persona sentir, cómo la persona puede percibirlo, pero puede estar sufriéndolo en esta encarnación y que sea un pacto que viene de encarnaciones pasadas, ¿no?, de otras vidas que ha tenido. Entonces, lo que ocurre es que cuando la persona acepta este pacto, esto se archiva o se registra en nuestro archivo personal. Entonces, eso es lo que la entidad, digamos, que hace valer para poder seguir nutriéndose de esa persona, ¿no? Entonces, en este caso, en la sanación, con la lectura de la sanación, cuando hay un pacto, que por ejemplo, este bloqueo sí que yo me lo he encontrado ya varias veces, ¿no? Entonces lo que se hace es, a través de cuando se hace la lectura y se encuentra este bloqueo, lo que se hace es, a través del yo superior, romper, cuando la persona toma conciencia, obviamente, romper y eliminar ese pacto, ¿no? Entonces, en ese momento en el que se elimina el pacto, ya la entidad no puede acercarse a esa persona, porque al no tener ya el pacto, el yo superior la eliminaría inmediatamente de este plano. Entonces ya se cuidan ellas bastante de no acercarse a una persona a la que se acercaba antes, porque ya no tiene el pacto, ¿no?, para hacerlo valer. Y bueno, este es el bloqueo del pacto.
Bueno, el tercer bloqueo que está en relación con las entidades, es la atadura. Una atadura es una conexión energética entre una entidad negativa y una persona física. Entonces, la atadura es literalmente eso, como si la entidad atara a la persona a ella, ¿no? Es una cuerda energética que une a esa persona con esa entidad. Entonces, el alma o la persona que son atadas por esta entidad, lo que va a tener es una menor capacidad de movimientos en su vida y un menor control sobre su propia vida, porque es esa entidad negativa la que maneja la cuerda, tiene el control de esa atadura, y entonces esto le permite estar manipulando constantemente no solo el cuerpo mental, sino también el cuerpo emocional de esa persona. Y bueno, las ataduras vienen como consecuencia de pactos conscientes. Esta es la diferencia con los otros bloqueos, que la atadura es un pacto consciente, que puede provenir también después de una posesión, puede producirse una atadura, y también simplemente porque la persona voluntariamente pues acepta ese acople de la entidad, generalmente pues a cambio de poder. Bueno, finalmente, como cuarto bloqueo, voy a hablar de los desencarnados. Aunque hay otros muchos bloqueos que están en relación con entidades, como por ejemplo los guías negativos y otros, voy a hablar finalmente de los desencarnados. Bueno, los desencarnados es que nosotros cuando morimos, el alma inicia el ascenso hacia dimensiones superiores y sale de este plano para iniciar con lo que se llama el regreso a casa, ¿no? Y llevándose todos los aprendizajes que nosotros hayamos obtenido en esta encarnación. Esta ascensión hacia planos superiores se hace siguiendo a guías o seres espirituales que tienen como único objetivo, o su trabajo, por decir así, es ayudar a las almas a volver a casa, ¿no? A guiarlas en este regreso a casa. Entonces ocurre que hay almas que mueren en estado de shock o mueren con mucho miedo, tienen pánico, mucho miedo a la muerte, y entonces cuando llega el momento de seguir esta llamada de los guías, pues no quieren hacerlo, se niegan a hacerlo y se quedan en el planeta, ¿no? Se quedan en este plano. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como desencarnados o almas en pena, que lo que hacen es quedarse cerca normalmente de lo que era su entorno familiar, y alguno de estos familiares pues suele hacer de fuente de nutrición para estos desencarnados. Bueno, una persona fallecida mantiene la misma estructura emocional y mental que cuando estaba viva. Lo único que no dispone de un cuerpo físico para poder interactuar en este plano. Entonces, puede ocurrir que estas personas, estos desencarnados estén anclados a emociones, ¿no? O bien a emociones de amor y de que quieran proteger o ayudar a su familia, o a emociones de odio y de venganza, que quieran seguir, no sé, fastidiando a alguien, ¿no? Entonces, y también puede ocurrir que la persona física, consciente o inconscientemente, se resista a dejarlos marchar, ¿no? Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que no se puede expulsar a la fuerza a un alma del planeta, ¿no? Entonces, en los bloqueos en los que salen desencarnados, pues lo que hay que hacer es un poco como hablar con ellos e intentar convencerles pues de que este ya no es su plano, de que tienen que seguir con su proceso evolutivo y de que se vayan porque se tienen que ir ellos voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia en este caso es que sí que se van, por lo menos con los que yo me he cruzado, a todos los he podido convencer y todos se han ido. Entonces, bueno, no sé, habrá otras experiencias, pero la mía es que sí que, digamos, atienden a razones, ¿no? Y entienden que este ya no es su plano y que tienen que seguir con su proceso evolutivo y salir de aquí. Bueno, ¿cómo puede saber una persona si hay una entidad, ¿no? en su vida? Pues, por ejemplo, hay personas que sienten la presencia, ¿no? Sienten presencias cerca de ellas, o personas que están en su casa y se sienten, o en otros lugares, y se sienten vigilados sin que haya nadie alrededor, ¿no? También cuando hay pensamientos obsesivos, ¿no? Cuando una persona tiene pensamientos obsesivos de forma recurrente acerca de él mismo o acerca de la vida, porque también pueden llevarte a como a estados depresivos, ¿no? O a no tener ninguna motivación en la vida, una falta de motivación total, ¿no? También cuando hay pesadillas que son pesadillas muy feas y que son muy recurrentes, pues también eso es la presencia de una entidad. También en el caso de las adicciones, como no, ¿no? Cuando hay una adicción al juego o al sexo, o una adicción al alcohol o una adicción a las drogas, pues también eso puede ser porque hay una entidad detrás que está potenciando mediante pensamientos ese tipo de comportamientos, que no quiere decir
que siempre haya entidades con esos comportamientos, pero es un indicio de que puede haber por detrás una entidad. También cuando una persona tiene pues muchos problemas de salud, ¿no? Así de forma como muy repentina, ¿no? Tiene muchos problemas de forma repentina. Eso también puede indicar que hay una entidad, ¿no? Que hay una entidad por ahí que está haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, como ya he explicado, las entidades no son seres como nosotros, ¿no? Nosotros somos seres de luz, estamos conectados hacia la fuente y podemos recargarnos de energía constantemente, ¿no? Pues cuando vamos a la naturaleza, por ejemplo, pues sentimos esa recarga energética. Entonces, estos otros seres, que son entidades del bajo astral, no están conectados a ninguna fuente, entonces son seres parasitarios, necesitan energía de otros para poder subsistir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier tipo de energía no les viene bien, ¿no? A ellos las energías que a nosotros nos elevan la vibración, como la energía del amor, la energía de la paz, la energía no sé, de la alegría, no les vienen bien, ¿no? Estas entidades siempre van a inducir a la persona a que piense y sienta entidades de baja vibración, ¿no? De odio, sufrimiento, ira, venganza, resentimiento. Todas esas energías son las que estas entidades intentan inducir por todos los medios que tienen a las personas para que nosotros las destilemos, porque nosotros, aunque no lo vemos, pues estamos como destilando siempre energía a través de nuestros pensamientos, con las formas mentales y a través de nuestra emoción, ¿no? Entonces esas son las energías de las que a estas entidades les gusta nutrirse. Bueno, finalmente quiero comentar que la entidad puede acoplarse a la persona porque tienen una vibración similar, porque no es posible que la entidad de baja vibración se acople a una persona que tiene una vibración muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las entidades suelen aprovechar esos momentos que nosotros llamaríamos como bajones emocionales para acoplarse a las personas, ¿no? Entonces, no hay nada ni nadie que pueda acoplarse a una persona que no tenga una vibración similar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues obviamente, es elevar nuestra vibración, ¿no? Haciendo pues eso, todo lo que sea que a ti te haga sentirte feliz y te haga sentirte pleno y te expanda, pues de esa manera estarás evitando este tipo de acoples. Y bueno, te voy a dejar aquí enlazado un vídeo porque para mí es primordial que aprendas a gestionar el ego. Si quieres elevar tu vibración, tienes que aprender a gestionar el ego y todo ese proceso que llevamos en automático. Entonces te voy a dejar enlazado el vídeo sobre el ego, el vídeo que tengo en el que expliqué cómo funcionan los procesos automáticos del ego. Y aquí en la cajita de información te voy a dejar los artículos del autor del que yo aprendí a hacer la sanación acásica, que es David Topi, que tiene hablando sobre este tema, sobre las entidades y todo este tipo de acoples y todas estas historias. Y bueno, cualquier cosa, también te voy a dejar en la cajita de información mi correo electrónico por si quieres comentarme cualquier cosa. Bueno, gracias por ver el vídeo y espero que te sirva y nos vemos en el próximo.